Quiero darles la bienvenida el día de hoy a nuestro podcast, donde estamos ya a punto de iniciar con una invitada súper especial. Hoy tenemos a Francisca Correa, que viene de Protección Familiar, donde está hoy tocando un tema súper importante, un tema difícil de tratar que muchas veces nosotros no tenemos, no nos damos el tiempo de tratar. Y entonces quisiera presentarte. Francisca, gusto de saludarte, qué bueno que estás con nosotros por acá. Muchas gracias por la invitación también, encantada de poder compartir este tema con todas las personas que nos están viendo, contigo, en un momento ameno y que puedan saber de qué se trata nuestro proyecto. Excelente. Cuéntame, Francisca, antes de que empecemos a hablar del tema, ¿por qué es importante hablar de esto? Por muchos motivos. Esto de partida no se toca, no es algo que las familias hablen comúnmente. Como sociedad creo que dejamos todo para último momento. De hecho, hay un dicho que el chileno deja todo a última hora y esta no es la excepción. Por ende, es importante para las familias poder entender los deseos de todos, estar tranquilos con las decisiones de todos y que finalmente entender cómo la vida transita, ¿cierto?, de un momento a otro y cómo podemos afrontar esto con el mayor conocimiento y la ayuda y el apoyo de todos. Ok. Realmente, Francisca, ¿tú crees que este es un tema que no se toca en los hogares chilenos? Totalmente, no se toca. Sí. ¿Sí? No se toca el tema. Sí. Y básicamente, ¿cuál crees que es la principal razón por la cual no se toca este tema? Yo creo que, como te comentaba, es un tema cultural. Creo que como sociedad tenemos mucho miedo a enfrentar este momento, por ende, y también muchas creencias asociadas a hablar sobre la muerte. Como por ejemplo, entre amistades, amigos y conocidos, muchas veces me dicen, no me gusta hablar de ese tema porque no quiero invocar la muerte dentro de mi casa y mi grupo familiar, ¿cierto? Entonces yo creo que también son supersticiones que podemos tener en base a esto como cultura, ¿ya? Y que nos hacen no tocar el tema y ojalá verlo ya en el momento de la emergencia, lamentablemente. Ok, ¿y tú qué crees de eso? ¿Crees que realmente el hablar sobre el tema de la muerte realmente invoca esa situación en una familia? No, yo creo todo lo contrario. A lo largo de toda la experiencia, todos los años y todo lo que hemos visto y como el comportamiento humano, el hablar un tema que tiene mucha carga emocional libera a las personas, ¿ya? Y las libera de muchas sensaciones que el no hablarlo podrían invocarse en el momento de la emergencia, como por ejemplo la culpa de no haber podido tratar este tema, el no conocer los deseos de la persona, el tomar decisiones a última hora, ¿cierto? Así que yo creo todo lo contrario. Hay que hablar este tema, es importante y ojalá en todas las casas de las familias chilenas se pudiera tocar este tema más de alguna vez. Entiendo que en otros países ha habido una serie de familias, muchas familias, que sí tocan el tema y que sí toman decisiones y se preparan anticipadamente. ¿Es correcto? Sí, de hecho, podemos verlo, muy conocido, las ceremonias que se realizan el 1 de noviembre en México, ¿cierto? Donde la vida y todo lo que tiene que ver con este paso, ¿cierto? Este nuevo transitar de las personas es una celebración. Y uno se cuestiona por qué, si estamos relativamente cerca, ¿cierto? Somos el mismo continente, ¿por qué acá no lo podemos expresar de la misma forma? ¿Cierto? De hecho, celebran la vida realmente, no es que celebren la muerte, sino ellos celebran la vida de la persona que ya no está. Exactamente, tenemos países también como Guatemala, Venezuela, Colombia, otras culturas latinas, ¿cierto?, que ven la cultura de la muerte de otra forma y son mucho más previsores que nosotros. Entonces también nos cuestionamos el por qué ellos sí y por qué nosotros no, siendo que hablamos el mismo idioma, ¿cierto?, y pertenecemos a la cultura latina. ¿Por qué no se da acá más al sur, ¿cierto?, de este continente? Definitivamente creo que anticiparse a todas esas situaciones da cierta tranquilidad. Y quisiera preguntarte un poquito, Francisca, ¿cómo funciona Protección Familiar? Bueno,
Protección familiar es muy especial porque finalmente nosotros no nos referimos a nosotros mismos como funeraria, nosotros somos un proyecto y somos una unidad encargada de ayudar a las personas, asesorar a las personas en el momento más difícil de sus vidas, pero de manera anticipada, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros nos acercamos a las familias, los visitamos, allí conocemos todas las creencias, todas las cosas que podrían estar limitando a esta familia para tomar una decisión con conocimiento, y básicamente lo que hacemos es transmitir a través de toda nuestra experiencia y todo nuestro trabajo con ellos el apoyo y la tranquilidad que se genera al poder planificarse anticipadamente con servicios funerarios, cementerio y todo lo que conlleva el rubro funerario, pero a través de un mensaje mucho más especial que finalmente tomar esta decisión por nuestros seres queridos es un acto de amor. Perfecto. Y cuéntame, Francisca, ¿cuál dirías tú que son las 5 o las 3 principales razones por las que uno debiera de prepararse en vida? Porque me imagino que hay una gran diferencia estando prepararse uno en vida a llegar con la necesidad o la emergencia y no tener nada solucionado. Claro, por supuesto. De hecho, las familias que viven la emergencia versus las personas que viven la emergencia pero ya planificados, viven esta misma situación de pérdida de un ser querido, es muy diferente, ¿ya? Por el solo hecho de ya haberlo conversado y haber estado planificado de antes, genera una sensación de tranquilidad versus con otras familias que tenemos situaciones de caos. Tenemos también, nos encontramos con relatos de haber tenido que incurrir en gastos innecesarios, gastos basados en la emocionalidad del momento, ¿cierto? Las personas entran en un estado de shock cuando pierden a su ser querido y cuando sobre todo no lo vieron venir y fue repentino. Entonces, bueno, tenemos muchos beneficios de planificar anticipadamente, como por ejemplo la tranquilidad y la paz mental que genera ya el saber que con solo un llamado con nosotros van a tener todo resuelto y todo nuestro apoyo. ¿Ya? Desde el momento en que sucede, nosotros los vamos a acompañar a lo largo de todo el proceso, ¿ya? Porque ese es nuestro propósito, ¿ya? Acompañar a las familias en este difícil momento. También el que no incurran en gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque ya planificando de antes, ellos van a poder congelar el precio de los servicios, ¿ya? Van a poder saber lo que van a pagar desde el día 1 hasta la última cuota, si así deciden. Van a tener muchos beneficios en temas económicos, porque sabemos que la planificación también es muy beneficiosa porque ellos pueden tener un plan de pago que les acomode, ¿cierto?, a toda la familia, ¿ya? Y lo más especial es que con protección familiar van a poder elegir el homenaje personalizado para su ser querido. Y eso es algo pionero, eso es algo que no existe hoy en día, y eso es algo que nosotros partimos porque creemos que el homenaje y el tributo de despedida a un ser querido es básicamente rendir homenaje a su legado en vida. Me gustaría que para las personas que nos están escuchando ampliaras un poquito el tema del homenaje. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se hace? Porque yo he visto homenajes que se los hacen a artistas, a qué sé yo, la princesa Diana, etcétera. Entonces, digamos que uno no está como acostumbrado a ese tipo de situaciones, pero cuéntame un poquito por qué se hace, cuál es el objetivo o cuál es la razón por la cual ustedes están proponiendo esto para hacer ahora en Chile. Me encanta tu pregunta porque efectivamente, y los ejemplos que diste, hoy en día nosotros cuando hablamos de homenaje y le preguntamos a las personas por algún homenaje que recuerdan, generalmente son de artistas, futbolistas, personajes políticos que fallecieron y tuvieron un gran, ¿cierto?, funeral. La princesa Diana, ¿cierto?, la reina Isabel hace poco. Entonces nosotros hacemos la analogía, básicamente usted también merece tener un homenaje porque usted dejó un legado en la vida y en los corazones de sus seres queridos. ¿Y por qué no preparar eso para usted
¿ya? O para toda la familia, si es algo que todos nos merecemos como seres humanos que pisamos este planeta, ¿cierto? Desde el momento en que nacemos dejamos huellas en las personas que más amamos, nuestros amigos, nuestros conocidos. Y bueno, ¿y qué hace esto? Nosotros somos no solo expertos en nuestro rubro, sino también conocemos de cerca todo lo que tiene que ver con la terapia de duelo, ¿cierto? Somos expertos en terapia de duelo, por ende sabemos que el homenaje hace que en las familias comience el proceso de duelo de una manera sana. Por ende, todo está pensado para que nuestra familia, luego de vivir este suceso, pase a ser un paciente de nosotros y pase a tomar los servicios y prácticamente luego ya ser, ¿cierto?, parte de la familia Grupo Iván Martínez. ¿Por qué? Porque creemos en que la atención psicológica a tiempo, junto con el homenaje, hace un cambio radical en las comunidades y sobre todo en nuestras familias. Qué interesante, y realmente el beneficio va más allá de simplemente hacer el homenaje, sino para los seres queridos. Entiendo que es un buen inicio para su duelo, que van a vivir, que todos vivimos un duelo en el momento en que se va una persona querida de la familia. Sí, así es. Francisca, de verdad, extraordinario todo lo que nos cuentas, y ahora me gustaría jugar un poquito. Ok. ¿Te parece? Me parece. Vamos a hacerte algunas preguntitas al azar, a ver qué opinan nuestros oyentes. Ya. Y vamos a empezar por la número 1, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a ver entonces esta pregunta que nos dice: ¿qué es lo que más sorprende a las personas cuando les explicamos cómo funciona protección familiar? Yo creo que lo que más les sorprende, uno, es que el poder planificar anticipadamente cómo quieren que sea el último día de sus vidas. Ya, creo que como es un tema que nadie habla, lo que más les sorprende es que nosotros le damos muchas opciones y personalizadas. ¿Ya? Aquí no se trata de un cofre, no se trata de una carroza, no se trata de una corona de flores, se trata de algo mucho más, algo que trasciende. Y es que básicamente, por ejemplo, si yo quisiera, el día de mi funeral, yo quisiera que todos estuvieran vestidos de blanco, que hubiera un tipo de música especial, que por las pantallas pasaran toda mi historia con todos mis seres queridos, y inclusive podemos hasta plotear un cofre si la persona así lo quiere, o sea, podemos hacer de todo y es personalizado. Creemos que la personalización le da un sentir mucho más profundo a la despedida de uno de nuestros seres queridos, incluso a nosotros mismos. Buenísimo, qué bonito el tema, y me parece realmente extraordinario el lograr ese nivel de personalización. Vamos con la segunda pregunta. Vamos a ver, tenemos entonces: ¿por qué crees que la gente evita hablar de la muerte y cómo podemos cambiar esa percepción? Esta última parte de la pregunta es, creo yo, la más importante. ¿Cómo crees tú que podemos cambiar esa percepción y lograr que las personas, nuestros oyentes y todas las personas en Chile puedan entrar en ese proceso de hablar con una forma natural? Porque al final es natural, esto va a llegar sí o sí en algún momento, entonces es algo natural que va a suceder. Bueno, primero, entender, reconocer que desde el momento en que todos nosotros nacemos, se crea la necesidad de tener esto, ¿ya? O sea, prácticamente no sabemos cuándo, ¿cierto? No es cuestión de tal vez, sino de cuándo va a suceder esto, y partiendo desde ese argumento, es una conversación que hay que entablar. Ahora, independiente de la creencia que tengamos como familia, ya sea religiosa, espiritual o como sea que se conforme nuestro grupo familiar, creo que lo que tenemos en común todos los seres humanos con nuestros seres queridos es el amor que tenemos por ellos. Y desde ese amor que sentimos por nuestros seres queridos es donde debería empezar el diálogo. Quizás en un almuerzo, ¿ya? Okay. Quizás con la pareja, ¿ya? Desde pequeños nuestros hijos les podemos enseñar cómo es la partida de un ser querido de una forma que no sea traumática, porque no tiene que ser algo traumático de hablar, ¿ya? Puede ser algo muy natural porque es un proceso natural de la vida. Todos nosotros lo vamos a vivir. Y creo que desde esa vereda nosotros tenemos que abordar, todos nosotros como adultos, ¿cierto? Abordar la conversación en la familia, ¿ya? Y desde también lo mismo que te comentaba, creo que una forma especial sería es entablarlo como ¿cómo te gustaría que fuera tu despedida? Ok. ¿Ya?
¿Dirías tú que hay que hablarlo con amor en un momento determinado? Por supuesto que sí. Ingrediente amor es uno de los principales que tiene que existir en ese diálogo, esa conversación. Ok, y cuando protección familiar llega al hogar de una familia, ¿esa es la dinámica con la que se habla del tema o cuál es la dinámica? Bueno, nosotros lo que nos caracteriza es el servicio que entregamos, y con servicio me refiero a lo servicial que somos con la familia, ya que vamos a entregar una asesoría. Eso es lo que nosotros hacemos, entregamos una asesoría, ¿ya? Y lo hacemos obviamente desde el amor por un otro, por ayudar y proteger a estas familias que conocemos, porque hemos estado en la otra vereda, hemos atendido a más de 100.000 familias en emergencia, por ende conocemos cada uno de los dolores que significa no solo la pérdida de un ser querido, sino todos los otros dolores que se generan en la familia y que se tienen que solucionar en menos de 48 horas cuando tenemos una persona fallecida. Entonces también desde esa vereda del conocimiento y de la empatía, nosotros abordamos también del amor de los seres queridos el diálogo para poder entrar a la conversación y que sea mucho más ameno y que se pueda transitar toda la conversación y que se abra la puerta también de ese diálogo de forma natural. Muy bien, qué lindo. Quiere decir que al final el dejar entrar a protección familiar a mi hogar va a ser una plática muy suave, muy sutil, digamos. Empática, amena, agradable, a ratos chistosa también. No vamos de negro necesariamente para que las personas en sus casas piensen que casi que vamos todos vestidos de negro. No, para nada. Nosotros somos como tú. Entramos a tu casa y desde ese mismo compromiso que tenemos con nuestra comunidad es que empezamos a charlar. Esto es una conversación normal, no es una entrevista, es una conversación en las puertas de su hogar. Buenísimo, qué bien. Vamos a ir con la siguiente preguntita que tenemos por acá para ir cerrando ya en nuestro podcast. Uh-huh. ¿Cuál es el mayor error que cometen las personas al no planificar un servicio funerario? Diría que todos. Todo lo que ocurre, lamentablemente, al no planificar un servicio funerario es creer que como estamos viviendo hoy en día es la forma correcta, el que si hoy día yo tengo la suficiente cantidad de dinero para poder protegerme a futuro, la voy a tener siempre, el no considerar los gastos que se pueden incurrir en ese momento, en que la vida tiene un ingrediente muy potente de incertidumbre, y bajo esa afirmación ya podemos llegar a vivir la emergencia sin nada, solos, ya, sin apoyo. Siempre, lamentablemente, siempre es una persona de la familia la que tiene que cargar con todas las decisiones del momento de la emergencia, ¿ya? Y con la planificación anticipada evitamos eso. ¿Por qué? Porque esa tarea, ¿ya? Ese legado de cómo quiero que sea mi último momento, se delegan todos los integrantes de la familia de forma equitativa, ¿ya? ¿Y bajo qué emoción? La de paz mental y la tranquilidad que genera. Buenísimo, qué bien. Vamos a ir con una última preguntita y ya para ir cerrando nuestro podcast del día de hoy. Francisca, ¿cuáles son los pasos que debiera seguir una persona que quiere planificar anticipadamente con protección familiar? Bueno, yo diría que es el más importante de todos, y es contactarnos, tomar la decisión de contactarnos. Nunca es tarde para hacerlo, pero el momento es hoy, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros, y con un ejemplo muy, muy gráfico, nosotros andamos por la calle, ya sea en auto, caminando, haciendo trámites, cuando salimos de nuestras casas, confiamos en un otro, ¿ya? Confiamos en un otro, ¿en qué sentido? En que si yo voy a cruzar, la persona que anda en auto va a respetar el semáforo en rojo, ¿cierto? Y no va a haber problema. Andamos en bicicleta, ¿cierto? Y creemos que no nos vamos a caer porque llevamos 20 años andando en bicicleta. Inclusive dentro de la casa no estamos exentos de tener accidentes. Y estando solo, duchándose nos podemos revalar de la ducha y cosas muy cotidianas, ¿ya? Por ende yo creo que el único paso y el más importante para comenzar con la decisión de planificar es contactándonos. ¿Para qué? Para tener una asesoría en las puertas de su casa donde podamos explicarle de qué se tratan los programas, cuáles son los mayores beneficios, en qué los vamos a ayudar,
para ese día y que entienda todo el proceso, que finalmente es muy ameno, está diseñado para que sea muy ameno para las familias, sea de fácil acceso, asequible en temas monetarios, y también que la información esté siempre visible y a la mano de todos ellos. Muy bien, muchísimas gracias, Fran. De verdad, te agradecemos muchísimo el haber estado hoy con nosotros. Para nosotros ha sido un honor. Me queda muy claro, yo te voy a pedir que me contacten para poder tomar una decisión de planificar anticipadamente, porque creo que hay muchas personas que debemos planificar, pero no lo estamos haciendo en este momento, y definitivamente es un tema que hay que tratar, que hay que hablar. Y a nivel de la familia, con mucho amor, creo que se puede hablar del tema y podemos llegar a solucionar todo. Así que te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias a todos nuestros oyentes. Les agradezco de verdad el haber estado hoy con nosotros y el poder comenzar a comprender que la muerte es algo natural, es parte de la vida, y al final el estar preparado es algo muy inteligente y muy responsable, principalmente para nosotros los padres de familia. Así que éxitos y mucho gusto de haber compartido hoy con ustedes este tema. Chao, gracias.